Hola a todos, hoy voy a empezar con un tema, uno de los marcos jurídicos más esquizofrénicos del sistema jurídico colombiano. Esquizofrénico, del marco jurídico colombiano. Es el del tema de los derechos de autor y hoy voy a empezar con lo que es de forma sumaria, lo que es la competencia y los procesos de, 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 de los asuntos relacionados con los derechos de autor. Hoy no voy a hablar qué son los derechos de autor, qué protegen, no, eso solo lo que tiene que ver de forma sumaria y algunos temitas y concepticos que valen la pena mencionar sobre la competencia y el proceso. Entonces, vamos a ver por qué digo que este tema tiene mucha relación con la esquizofrenia, digámoslo así, pues. Empecemos viendo el marco jurídico, la ley fundamental, una pues de las leyes fundamentales que regulan los derechos de autor en Colombia, que es la ley 23 de 1982. Aquí en la diapositiva puse 82, pero es ley 23 del 82. A ver, miremos, esa ley en el artículo 242. La idea mía no es empezar a mencionar artículos así como Lora Mojada, no. Me gusta es como plantear el concepto así, las ideas y todo eso, sin necesidad de repetir artículos. Pero pues el artículo, la ley 23 nos dice que los asuntos que en materia de derechos de autor se resuelven a través de la jurisdicción ordinaria. ¿Y qué es la jurisdicción ordinaria? Pues son los jueces ordinarios, los jueces civiles, los jueces municipales, los jueces del circuito. Esa es la jurisdicción ordinaria. Los tribunales de distrito judicial, esa es la jurisdicción ordinaria. Entonces, pues la ley que que regula los procesos y en los derechos de autor, la ley, yo diría que la más importante hoy en día sobre derechos de autor, nos dice que es la justicia ordinaria la que resuelve esos asuntos. Pero, espérate un momento, ¿cómo así? ¿Cómo así? Si el Código General del Proceso nos dice que las autoridades administrativas tienen competencia judicial también. Las autoridades administrativas pues no son poder judicial. No son, primero que todo, empezando por ahí, no hacen parte del poder judicial, como lo hace la justicia ordinaria. Entonces nos dice el Código General de Proceso que las autoridades administrativas tienen competencia también para conocer ciertos asuntos, entre esos los de propiedad intelectual y específicamente los derechos de autor. El Código General del Proceso le da la competencia a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, una entidad administrativa adscrita al Poder Ejecutivo, digámoslo así. ¿Sí me entienden? Entonces, empezamos a ver la esquizofrenia, pues que en una ley nos dicen que el sistema judicial ordinario, pero entonces en la otra ley nos dice que eso lo va a llevar la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es un ente administrativo, no judicial. Entonces ahí empieza como que el abogado primerizo, ¿para dónde cojo? Pues si esta ley me dice una cosa, pero entonces esta ley me dice otra, ¿qué hago? No, ¿para dónde miro? ¿Para dónde voy? ¿A quién escucho? ¿Qué voz escucho? Esquizofrenia total. Pero entonces, tranquilicémonos, aprendamos a manejar y a controlar nuestros problemas mentales, señoras y señores. Yo diría que para resolver este asunto, pues podríamos mencionar de pronto una sentencia
Constitucional, de la Corte Constitucional, en donde pues de alguna manera clarifica este asunto, este asuntico, ¿no? Este pequeño asunto. Este pequeño asunto esquizofrénico del sistema jurídico. Entonces, pues nos dice la sentencia C436 del 2013, que pues sí, evidentemente hay como una vaina ahí rara, pues, porque es que si por un lado nos dicen una cosa, por el otro nos dicen otra, pues entonces nos dice primero la Corte Constitucional que es exequible la norma, esa norma del Código General del Proceso, dándole la atribución a la Dirección Nacional de Derechos de Autor para llevar procesos derechos de autor. Pero nos dice que esa función tiene que aplicarse bajo los postulados y los principios y no se puede salir de ahí de la imparcialidad y la independencia de los funcionarios administrativos, imparciales y independientes, porque es que en ese ente administrativo pues lo que hacen es dar conceptos y una cosa y hacer registros y todo eso. Pues entonces digamos que un funcionario que haya dado conceptos sobre un caso particular o haya registrado o lo que sea, pues no puede en un proceso de derechos de autor, no podría actuar en ese proceso, pues porque no sería imparcial y no sería independiente. Entonces, pues eso lo clarifica la Corte Constitucional, tiene que ser imparcial y independiente el funcionario que llevaría ese asunto. Bueno, hasta ahí dice la sentencia. Quiero regresarme a lo que dice el Código General del Proceso sobre el tema, que en el artículo donde habilita a los entes administrativos a llevar estos casos, dice que estos casos, dice por allá en un parágrafo bien abajo, o sea, para que el que le gusta leer lo pille, pues, dice, estos entes administrativos cumplirán estas funciones judiciales a prevención, ese conceptico ahí, a prevención. Y entonces una gente, pues, un civil que llegue y diga, uy, a prevención, ¿qué es esa mierda? No entiendo un puto culo. Estos deberían escribir, estos legisladores deberían aprender a escribir. Sí, es que el problema de esta esquizofrénica es básicamente culpa del legislador, porque ellos son los que hacen las leyes. Pero entonces cuando nos dice en un articulito por allá abajo en el Código General del Proceso que estas entidades llevarán los casos a prevención quiere decir, a ver, ¿cómo lo explicamos? Sin sin restar, sin decir que no, que el Poder Judicial, o sea, los jueces del Poder Judicial, la rama judicial ordinaria, no tienen competencia. Sí, siguen teniendo competencia, pero digamos que el interesado, quien promueve el proceso, pues puede escoger entre una jurisdicción o la otra. Puede acudir a la Dirección Nacional de Derechos de Autor o puede acudir a la jurisdicción ordinaria. Entonces, sigue siendo eso esquizofrenia de para dónde voy, porque si voy para allá puede que me digan que no, y si voy para allá también puede que me digan que no, porque no es competencia. Entonces, no, todos tienen las dos fuentes de esa competencia son competentes y se puede acudir a las dos a prevención. O sea, si el interesado acude primero a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, pues eso quiere decir que es a prevención, porque pudo haber acudido al Poder Judicial, a un procedimiento ordinario judicial. A prevención. A prevención significa que
la justicia ordinaria no deja de ser competente. ¿Sí me entienden? Bueno, ¿qué más podemos decir? Tanto la Dirección Nacional de Derechos de Autor como la jurisdicción ordinaria pues tienen la potestad también de la competencia para llevar solicitudes de medidas cautelares. O sea, las medidas cautelares en esos procesos se pueden pedir ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, también en esos procesos que se adelanten en esa entidad, y también, pues por norma general, se pueden hacer ante la jurisdicción ordinaria. Esas medidas cautelares, pues en la jurisdicción ordinaria, pues la lleva o juez municipal o juez de circuito, las puede llevar. Y pues por ahí en un libro que me leí, Derechos de Autor, pues lo dice uno de los autores, porque lo escribieron muchas personas, que esos procesos de medidas cautelares, esas solicitudes, se deben cumplir de forma inmediata, esa solicitud, y tiene que ser en el lugar donde se presenten los hechos, en el lugar. ¿Sí me entiende? Y pongámosle una tercera voz sonando en esa cabeza. En estos procesos de asuntos de derechos de autor, también una tercera voz sería resolverlo a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Entonces, el interesado puede ir a la jurisdicción ordinaria, o puede ir a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, o puede resolverlos mediante mecanismos alternativos de solución de conflictos, o MASC. Bueno, hablemos un poquito de la jurisdicción ordinaria, así como de forma en sumario, pues de resumen. Se me había olvidado también decir que en la jurisdicción ordinaria asuntos de derechos de autor pueden llevarse a través de procesos ejecutivos, son procesos, digámoslos, especiales, ¿no? En donde tienen que ser claros, expresos y exigibles en un documento, digámoslo, que una persona se obliga a hacer tal dibujo, tal de esta manera. Bueno, eso depende de la situación específica. Entonces, dentro de la jurisdicción ordinaria vemos derechos de autor que se pueden llevar a través de procesos ejecutivos, y además, pues aparte, los asuntos también, pues, que ya no son ejecutivos, se tienen que llevar a través de lo que son los procesos declarativos. Los declarativos son el verbal sumario, y unos declarativos especiales ahí que no vamos a poner a mencionar ahora. Pues el verbal, y pues digamos, hablemos del verbal sumario, que el código, la ley 23 del 82 nos dice que se llevarán a través de verbal sumario los asuntos que versen sobre los honorarios sobre la representación y ejecución pública de obras de teatro, bueno, en fin. Eso se tiene que hacer a través del verbal sumario. El Código General del Proceso nos dice, cuando nos habla de las competencias, que los jueces civiles del circuito llevarán en primera instancia del circuito. El verbal sumario lo lleva el juez municipal. Los jueces del circuito se encargarán de tramitar en primera instancia todo lo relacionado con propiedad intelectual, y ahí en propiedad intelectual pues entran los derechos de autor. Los declarativos también encontramos, pues, las medidas cautelares, que pueden ser dentro del mismo proceso, o la solicitud de medidas cautelares puede hacerse por fuera de un proceso judicial. ¿Sí me entiende? Por fuera de la demanda hecha, pues.
Pero entonces miremos por aquí. Bueno, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice que el código, la ley 23 del 82? ¿Cuáles son los requisitos para solicitar estas medidas cautelares? Primero que el solicitante tiene que afirmar que ha demandado o va a demandar a la persona pues que vaya a demandar, para poder solicitar estas medidas cautelares por fuera pues de un proceso, simplemente que se lleve como un proceso autónomo. Tiene que decirle, afirmarle al juez: yo demandé o voy a demandar a esta persona en un proceso de derechos de autor. Entonces hágame el favor y procédame con estas medidas cautelares. Hágame el favor, juez, por favor. Otra cosa que tiene que hacer el solicitante es probar sumariamente el derecho que le asiste. Sumariamente, o sea, no tiene que presentar pues la prueba así directa y que le resuelva el derecho de autor. No, eso puede ser una prueba sumaria, así suavecita. Yo diría que un indicio. Dijo indicio. Y además debe prestar caución para garantizar los perjuicios del demandado. O sea, si el demandado termina siendo afectado y termina siendo no culpable en el proceso, entonces pues se sobreentiende que ha debido sufrir algunos perjuicios por las medidas cautelares. Entonces el solicitante de la medida cautelar tiene que prestar una caución para poder garantizar el pago de esos perjuicios en caso tal. Los procesos declarativos, bueno, esto ya lo dijimos. Chucu. Y pues ahora hablemos sumariamente de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. La tercera vocecita por allá en ese marco jurídico esquizofrénico de los derechos de autor. Y en general el derecho colombiano es muy esquizofrénico. Es esquizofrénico a morir. Porque eso es culpa de los legisladores. No, yo realmente no sé si esa manera de legislar, pues esa manera de legislar esquizofrénica es común a derechos, a normas jurídicas en otros países, pero en Colombia es esquizofrénico. Bueno, hablemos de los MASC, así de forma resumida. Los interesados pueden resolver sus problemas en derechos de autor a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, como lo son el proceso arbitral, que pues es ante un tribunal de arbitraje y se tiene que llevar con el procedimiento que se establece en la ley, no me acuerdo, 1563, no me acuerdo. Igualmente puede solucionarlo a través de un amigable componedor, y los efectos de la amigable composición pues son los mismos efectos que tendría un contrato de transacción. Y si quieren saber qué es un contrato de transacción y cuáles son los efectos, pues les sugiero que vayan al Código Civil y busquen, o en otro video pues podría estar hablando de ese tema también. Si quieren, esperan a que haga un video de ese asunto. Y pueden resolverlo también a través de la conciliación. Entonces, la conciliación, ¿qué es la conciliación? La conciliación es un MASC. Y si las personas concilian, lo que se concilie presta mérito ejecutivo y tiene fuerza de cosa juzgada. Ojo pues, presta mérito ejecutivo y se entiende como cosa juzgada sobre o sea, podemos hablar de cosa juzgada en las conciliaciones, ya veremos, pero eso es pues el temita. Bueno, muchas gracias para los que me escucharon. Gracias por oír esta
a este loquito. Gracias y hasta luego. Nos vemos.